webinar de hoy, que tiene por título Simulaciones DEM como herramienta de apoyo en el diseño de sistemas de transporte de mineral. Queremos agradecer a nuestros ponentes, el ingeniero Sebastián Silva Rey y al ingeniero Óscar Angulo. El ingeniero Sebastián Silva Rey es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, miembro de SEMA y director de APROM, con 15 años de experiencia en ingeniería, construcción, operaciones y mantenimiento de sistemas de transporte de minerales. Ha liderado proyectos enfocados en eficiencia y confiabilidad. Es especialista en simulaciones DEM, herramienta clave para optimizar diseños, prevenir fallas y reducir costos, logrando sistemas más seguros y productivos. El ingeniero Óscar Angulo es ingeniero mecánico y doctor en manejo de materiales por la University of Greenwich, Inglaterra, con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de ingeniería y consultoría en manejo de sólidos a granel. Fundador y CEO de Particle, empresa dedicada a soluciones con ensayos de laboratorio, simulaciones DEM calibradas y diseño de equipos para optimizar sistemas de transporte y almacenamiento de minerales y sólidos. Además, es profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y socio fundador de APROM. Bueno, ahora los dejo con ellos para que puedan darnos su excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, y en honor al tiempo tenemos una presentación un poco extensa y vamos a tratar de acotarla al tiempo. Así que, bueno, la presentación, el título efectivamente tiene que ver con las simulaciones DIEM como herramienta de apoyo en el diseño de sistemas de transporte mineral. Una breve agenda, vamos a explicar qué es la simulación DEM, sus fundamentos y aplicaciones, mostrar un estudio de caso, un caso real, detallar lo que es la calibración DEM, ¿ya? Tocar también temas de propiedades de fluidez de los sólidos a granel, conclusión y vamos a dejar un espacio final para consultas. A mí me gusta partir preguntándole en inteligencia artificial, a ChatGPT, ¿qué es la simulación DEM? La simulación DEM, lo que nos dice la IA es que es el método de elementos discretos y es una técnica numérica para modelar el movimiento y las interacciones de una gran cantidad de partículas individuales, como materiales granulares. Es una buena definición, pero vamos a profundizar más en ello. Para partir en esto, me gustaría mostrar un par de videos que básicamente son aplicaciones directas de simulación DEM en minería. El video de la izquierda muestra un chute de transferencia en mineral de cobre. Esto es un caso real en un proyecto Greenfield en una minera chilena, donde estamos simulando el material granular, en este caso el mineral de cobre chancado, que viene en una faja de sacrificio. La faja de sacrificio es la que está ingresando a este chute de transferencia y es la que recibe el mineral del chancado primario. El chute lo que hace es transferir ese mineral a una faja de recepción, que es una faja overlap, ¿ya? En el video de la derecha tenemos un trabajo de simulación por elementos discretos que es un poco distinta al anterior porque no es solamente por elementos discretos, es también es un acople de simulación por elementos discretos con simulación CFD, ya que esto es una tolva que junta mineral de bauxita, ¿ya? Con agua, ¿ya? Entonces se necesitaba esa herramienta para poder hacer la simulación. Estas dos aplicaciones son reales, las realizamos en la compañía que yo trabajo y son aplicaciones directas de simulación por elementos discretos a plantas mineras y a los diseños respectivos. Un poquito más de detalle, ¿cuál es el origen de esta técnica? Ya, esta técnica fue introducida en 1956 por Alder y Wainwright para estudiar dinámica molecular, ¿ya? Pero fue en los años 70 que fue profundizada por Peter Kundal y Otto Strack para resolver problemas de mecánica de roca. Eso tiene que ver un poco también con el desarrollo computacional. En la imagen de la derecha, bueno, vemos la imagen del profesor Kundal ahí convirtiéndose en material granular. La técnica DEM o la simulación DEM es de naturaleza discreta, ya que a diferencia de otros métodos que nos permiten representar materiales granulares como el método continuo, que usan un modelo único y continuo para representar el material, el DEM, la característica más importante que tiene es que nos permite modelar cada partícula como un sistema individual. Y esto es lo que
es el poder que tiene porque nos permite obtener información que a través de otros métodos de simulación no es posible. El método, en cuanto a las interacciones, las simula de manera discreta, o sea, que ocurren entre partículas y lo que ocurre entre partículas y las superficies límite. Por ejemplo, en este caso, las paredes del chute que mostramos recién o un equipo. Y aquí, bueno, ya comenzamos a mencionar lo que es el proceso lo que es el proceso de calibración. El proceso de calibración es un paso previo a realizar la simulación propiamente tal del sistema y es crucial para asegurar que la física de las partículas y el comportamiento del material a granel en la simulación sean un reflejo de la realidad. ¿Ya? Un poco de los fundamentos y aplicaciones, qué es lo que hay detrás de los software, ¿ya? Bueno, los cálculos que se realizan en el software DEM alternan entre la aplicación de la segunda ley de Newton, ¿ya? Las ecuaciones de la dinámica, y modelos de contacto, los modelos de contacto que rigen la fuerza y la componente de desplazamiento entre partículas, ¿ya? Estas ecuaciones, tanto de la dinámica de la segunda ley de Newton como los modelos de contacto, que también son ecuaciones bastante complejas, se resuelven para cada partícula en un paso de tiempo en generalmente muy pequeño, ¿ya? En la imagen de la derecha vemos una representación general, lo que es el modelo de contacto más utilizado en esta técnica, que es el modelo de contacto de Hertz-Midley, ¿ya? Donde básicamente se está representando ahí el contacto entre dos partículas, donde interactúan las fuerzas tangenciales, las fuerzas normales, los coeficientes de fricción, entre otros. Hay muchos modelos de contacto. Este es el más utilizado, pero por ejemplo, si yo quisiese simular un material cohesivo o un material que tiene una respuesta elástica, hay otros modelos de contacto que incorporan esas particularidades, ¿ya? Desde el punto de vista de la estructura de los algoritmos que rigen a los software, a los software DEM, básicamente es como se muestra en el cuadro inferior derecho, donde se inicializa la simulación, ¿ya? Donde hay una detección de los contactos entre partículas en todo el volumen de control. Luego se calculan las fuerzas de contacto a través de los modelos de contacto que se hayan definido. Luego se integran las ecuaciones de movimiento y se recalcula nuevamente fuerzas, aceleraciones y nuevas posiciones de cada una de las partículas. Y esto es un proceso iterativo que dura, obviamente, el tiempo que yo quiera simular. Hablando un poco de los software, ya quise poner esa imagen, esa caricatura, porque uno de los software más utilizados se llama Rocky, ¿ya? Eh, y por otro lado está EDEM, ¿ya? EDEM, que es de la empresa Altair, y Rocky EDEM, que es de la empresa ANSI, son los software más utilizados y los que más utilizados comercialmente, ¿ya? Son software comerciales y los que tienen mayores capacidades. Siempre está la disputa de cuál de los dos es mejor. En mi caso, siempre he usado EDEM, ya he tenido algunos acercamientos con Rocky, y me parecen que ambos son bastante poderosos y cada uno tiene sus pros y sus contras. Ya, hay otros software también comerciales como Newton, Helix, y hay otros software o códigos abiertos que están a disposición de los usuarios, como Lights o LAMPS. Generalmente estos últimos dos se utilizan más para investigaciones de materiales granulares, ¿ya? A nivel de los outputs que yo puedo tener de esto, de la simulación y obviamente de los software, puedo tener outputs y resultados microscópicos, o sea, básicamente la cinemática y la dinámica de cada partícula, como posición, trayectoria, velocidad, fuerzas de contacto, distintos tipos de energía, etcétera. Y también obtengo resultados macroscópicos, cómo se comporta el sistema granular en su generalidad, ¿ya? Y en ese sentido es de interés obtener, por ejemplo, cargas sobre las paredes o las superficies de contacto, presiones, flujos másicos, masa, eh, indicaciones de desgaste o erosión, estudiar la segregación, entre bastantes otros. Eh, quise, quise esbozar en la primera imagen, en la superior, cuáles son los tipos de partícula que yo puedo representar. Y si ven, en realidad no hay límite, ¿ya? En general, la simulación DEM, o su base,
trabaja a través de esferas. Lo que representa la representación básica es una esfera, ¿ya? Es en una esfera donde, y en su centro de masa, y en su superficie donde resuelve las ecuaciones que expliqué recién. Pero yo puedo hacer arreglos esféricos. Por ejemplo, en mi caso, para representar un mineral de cobre, que es una partícula bastante sencilla, generalmente es suficiente representarla como una composición de tres esferas o de dos esferas. Pero, por ejemplo, si quisiésemos aplicar esto a la industria farmacéutica, podríamos querer simular cápsulas, ¿no es cierto? Píldoras. Y ahí podríamos hacer un arreglo esférico de varias esferas en línea, ¿ya? Entonces, lo que quiero representar en la primera imagen es que no hay límite para representar medios granulares, aun cuando lo tenga que hacer con composición esférica, ¿ya? Luego quizás Oscar puede profundizar un poco más, que está en el área de investigación, que entiendo que también están existiendo modelos que trabajan no solo con esferas, sino con otro tipo de geometrías, ¿ya? Dicho esto, como no hay límites para representar distintos tipos de materiales granulares con esta técnica, básicamente la aplicación de la simulación DEM es en todas las industrias: minería, farmacéutica, agroindustria, química, alimenticia, etcétera. Voy a pasar a presentar el estudio de caso, ¿ya? Que básicamente es una simulación DEM calibrada, ¿ya? Este estudio de caso se realizó, es un caso real de una planta minera en el norte de Chile. Básicamente estamos simulando y queríamos estudiar el chute de transferencia entre dos correas transportadoras, ¿ya? Para una capacidad de diseño de 10.650 toneladas por hora. El material que está pasando por este sistema es mineral de cobre chancao, de chancao primario, que tiene entre un 3 a un 5% humedad en base húmeda. Tiene un P80 de 130 milímetros, el particulado, y un tamaño máximo colpa que alcanza hasta los 400 milímetros. Para realizar esta simulación, nosotros hicimos calibraciones, hicimos un proceso de calibración con test de laboratorio. Oscar luego va a profundizar en ello. Básicamente lo que hicimos fue tomar muestras de terreno de la planta, las mandamos a los laboratorios de la Universidad Católica de Valparaíso. Oscar con su equipo realizó una serie de test ad hoc, y la tabla que está en la parte inferior resume algunos resultados o los más relevantes que son un input para realizar la calibración de nuestra simulación. Medimos la densidad aparente del mineral, eh, que en promedio dio 1,45 toneladas por metro cúbico. Medimos el ángulo de reposo, 38 grados, el ángulo de vaciado, 64 grados en promedio, y también medimos el ángulo de una superficie que estaba donde había una cantidad de mineral, ¿ya? Sobre esta superficie, y la comenzamos a inclinar, y medimos justo el ángulo a la cual este mineral sobre la superficie comenzaba a deslizar. Eso se llama test de deslizamiento sobre superficie, ¿ya? Obviamente la superficie en la cual dejamos el mineral era del mismo material que se utilizaría para recubrir internamente el chute, las placas de desgaste o de impacto. ¿Ya? En la imagen derecha vemos un diagrama de lo que es el sistema simulado: la correa de alimentación, la correa 8003 de un ancho de 72 pulgadas, de una velocidad de 5,5 metros por segundo y una carga de diseño de 10.650 toneladas hora, el chuta propiamente tal, y la correa de recepción, que es la correa 206, que también tiene un ancho de 72 pulgadas, una velocidad de 7,45 metros por segundo y una carga máxima hasta de 12.500 toneladas por hora. Vamos a los resultados. ¿A qué es lo que obtuvimos, que estudiamos de esto? ¿Ya? Una vez realizada la simulación y analizando sus resultados. Lo primero es que es directo poder identificar áreas sometidas a impacto y desgaste, ¿ya? Básicamente, como resultado de la interacción del particulado, del material, con la superficie, nos permite obtener mapas referenciales de zonas a proteger donde el material genera mayor impacto o en otros casos genera desgaste, ¿ya? Eh, Estos mapas son referenciales, pero de todas formas es una herramienta muy útil, porque anteriormente, cuando no existía esta técnica, el recubrimiento de los chutes se hacía de manera analítica, de manera estimativa, y por tanto esta herramienta hoy nos permite optimizar, nos permite bajar costos, por ejemplo, en placas de desgaste o placas de impacto al momento de recubrir internamente un chute, nos permite optimizar el diseño. Otro
otro punto importante es cómo el chute de transferencia entrega el mineral y cuán centrado lo entrega en la correa de recepción. Eso es muy importante en el área de transporte de materiales, de diseño de correas transportadoras, porque si yo no entrego el material centrado en la correa de recepción, la correa permanentemente se va a estar desalineando, y genero desgaste excesivo de la cinta y fallas prematuras. ¿Ya? Entonces, básicamente, a través del software nos permite medir esto. ¿Y cómo lo hacemos? En la correa de recepción definimos dos volúmenes de control que dividen en partes iguales longitudinalmente la correa de recepción, y esos volúmenes de control van a medir la masa promedio durante el tiempo de simulación. El gráfico de la derecha lo que muestra es eso efectivamente, la masa promedio que contienen estos dos volúmenes de control durante el tiempo de simulación, y lo que se aprecia es que ambos volúmenes de control tienen una masa promedio prácticamente igual. Y eso indica que básicamente la cama de mineral que se genera sobre la cinta está equilibrada. Por tanto, el material está centrado. Otro tema importante también en el punto de entrega, o sea, cómo el chute entrega en la faja de recepción, es la velocidad con que el mineral llega a esa faja de recepción. Lo que siempre se busca, y tanto lo dice las recomendaciones de SEMA como algunos otros instructivos asociados a transporte de minerales, es que yo tengo que conseguir que una vez que el mineral ingresa al chute, se acelere de manera que la velocidad tangencial a la correa de recepción sea lo más parecido a la velocidad de la correa de recepción. Dicho de otra forma, si la correa de recepción está corriendo a 5 metros por segundo, lo que yo tengo que buscar es que estos vectores, esta representación vectorial, sea lo más tangencial a la correa de recepción y tenga una velocidad lo más parecida a esos 5 metros por segundo. En este caso, no es un buen diseño, o la primera aproximación de este diseño no fue buena, y por tanto tenemos dos imágenes, una a mineral calibrado a 3% de humedad y la de la derecha mineral calibrado a 5% de humedad, y en ambos casos no estamos consiguiendo ese objetivo, ¿ya? Por tanto, es una indicación que debemos modificar ese deflector para mejorar la velocidad de entrega en la correa de recepción. Eh, Otro punto muy importante, quizás es lo que más se estudia al momento de diseñar chutes, es la verificación del bloqueo. Eso significa que durante el proceso, durante el funcionamiento, el chute, básicamente nosotros acá decimos que se atolló el chute o se bloqueó, ¿ya? Y eso puede ser por aumentos súbitos de la capacidad, porque pasó un sobretamaño, porque aumentó de repente puede haber aumentado la humedad y por tanto la cohesividad del material que está pasando. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso en el software? Instalamos o definimos, perdón, un sensor de flujo másico en el ingreso del chute y uno a la salida, ¿ya? Estos van a medir el flujo másico y eso lo graficamos, ¿ya? Obviamente va a existir un periodo que es un periodo transiente, donde se comienzan a generar las camas de rocas en la parte interior del chute, que es esta zona, la zona de conformación de camas de piedra, pero esto luego llega a un periodo estacionario. Y lo que nos arroja básicamente esta medición es que en el periodo ya estacionario, lo que está midiendo el sensor del ingreso como el de la salida es el mismo flujo másico, 10.650 TPH en promedio, por tanto, no se observa bloqueo en la capacidad de diseño, ¿ya? Otro factor relevante que es similar, pero no es igual, que es el riesgo de bloqueo, ¿ya? Eso en general se hace a través de un análisis más cualitativo. En algunos casos también hacemos mediciones de secciones transversales, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente observamos los puntos críticos, en este caso sería la parte superior del chute y la parte inferior. Y aquí cobra relevancia el tema de la calibración y por eso lo quise compartir con ustedes, que las imágenes de la izquierda es la primera simulación que hicimos sin el material calibrado, sin calibrar con los ensayos laboratorio que realizamos con Oscar en la universidad, ¿ya? Lo que hicimos fue seleccionar un material de la librería del software, material que nos dice que es similar al material chancado de cobre, y corrimos una simulación. Pero fíjense que, bueno, en la parte superior del chute, en esa simulación, los espacios entre la polea de cabeza, la correa de alimentación y la cama de roca parecieran ser suficientes. Tenemos área libre de paso suficiente para absorber alguna
incremento del flujo másico súbito o un paso de algún sobretamaño. Y lo mismo en la parte inferior del chute. También tenemos un área libre suficiente como para que ese riesgo de bloqueo sea bajo. Pero fíjense lo que empieza a pasar cuando ya empiezo a hacer la simulación con el mineral calibrado. Al 3% humedad, ya esa cama de roca en la parte superior del chute empieza a crecer y empieza a dejar menos área libre para el traspaso mineral y con mayor énfasis en la parte inferior. Fíjense, aquí hay una zona de riesgo alta de bloqueo. Y esto se vuelve más crítico aún cuando haga la simulación al tope de humedad definida por el proyecto, que es 5%. Fíjense en lo que comienza a suceder, o sea, tengo incluso menos área de paso en la parte superior y ya estoy casi a punto del atollo del bloqueo en la parte inferior, ¿ya? Esto es quizás lo más relevante de mi parte, que es el énfasis en realizar simulaciones calibradas. Si nosotros no hubiésemos hecho esta simulación con una calibración y solamente hubiésemos confiado en la referencia que me da el software, no hubiésemos realizado modificaciones en el diseño y por tanto podríamos haber tenido fallas fatales una vez puesto en operación, retrasos, etcétera. Voy a darle paso a mi colega Oscar para que continúe con la presentación. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que están asistiendo a este webinar. Gracias a SME por esta ventana y esta oportunidad para que Sebastián y yo les comuniquemos esto acerca de las simulaciones de. Primero que todo, resumiendo varias cosas que dijo Sebastián, quisiera que tuvieran en cuenta lo siguiente. Cada sólido a granel tiene su propia historia, ¿ya? Todos los sólidos a granel se comportan de una manera diferente, así sean del mismo tipo, porque tienen una naturaleza diferente, tienen una mineralogía diferente, tienen una química diferente, tienen unos finos naturales diferentes. En el caso de los minerales, por ejemplo, tienen un contenido de humedad intrínseco, por ejemplo, en la minería, diferente. ¿Ok? Si todos fueran igual, ni Sebastián ni yo estaríamos acá, ni muchos de ustedes están acá porque saben que los problemas de flujo en las aplicaciones industriales son recurrentes, que existen las simulaciones DEM porque se necesita entender el por qué suceden estos problemas de flujo o se necesita predecir. ¿Ok? Otra de las razones por las cuales se realizan simulaciones DEM es porque todas las plantas operan a diferentes condiciones. Las plantas tienen, si bien tienen el mismo proceso de chancado, por ejemplo, en el caso de la minería, no todas tienen el mismo equipo, tienen los mismos settings, manejan el material con la misma dureza. Algunos tienen distribuciones de planta diferente, topografías diferentes, tienen unas caídas de altura, los chutes mucho más grandes que otros. Algunos agregan humedad en diferentes partes del proceso para suprimir el polvo que hay en el ambiente. Esto le agrega humedad al producto que se maneja, etcétera, etcétera. Las simulaciones DEM, queremos pasar de las matemáticas, de las ecuaciones, a algo desconocido. Por eso queremos hacer simulaciones DEM. Las simulaciones DEM no es como las simulaciones de líquidos, de gases o CFD, sino son expresiones matemáticas que tratan de replicar un comportamiento que no se puede comprobar por una ciencia exacta. Existe la tecnología de manejo de sólidos a granel, pero no lo vemos en las universidades como una materia de malla, porque no es una materia como tal. Aquí tenemos un ejemplo de lo que dijo Sebastián. Hay varios modelos de contacto que existen en los software. Entonces, lo primero que uno hace en un software para empezar a calibrar su simulación es escoger cuál es el modelo de contacto que se va a utilizar dependiendo del material. Y ya Sebastián habla un poco de esto. En la siguiente diapositiva vemos que las simulaciones DEM van a hacer lo que el usuario quiera, ¿ya? Como ya les dije, es una representación matemática que trata de hacer. Entonces, así como el caso que mostró Sebastián, en que hizo una simulación con un modelo que sugería el software,
con unas propiedades de una librería que sugería el software, puede hacer algo diferente a lo que él encuentre, ¿ya? Entonces, no siempre las simulaciones DEM no es solamente de una persona que sepa manejar el software, en algunos casos autodidactas, no es como llegar y tomar un AutoCAD y ya soy autodidacta, veo un tutorial, leo un video, no sé qué, y ya lo sé manejar las herramientas, ya. No solamente consta de eso, de saber manejar el software, sino también de interpretar cómo se comporta el material, ¿ya? Y es muy importante untarse las manos, porque si llega un usuario que va a manejar un concentrado de cobre al 4% o al 8%, pero nunca lo ha tenido en la mano, nunca lo ha visto en una planta, no ve cómo se comporta, es difícil que él pueda decir el resultado de esta simulación es cómo se podría comportar el material o como en su aplicación. Las simulaciones de la industria son en un 95% o 99,99% materiales de difícil manejo, cohesivos. Esto es muy importante saberlo porque por eso es que se hacen simulaciones DEM normalmente. En alguna universidad, en una charla, me preguntaban, oye, en la industria, ¿cuántas aplicaciones de simulaciones son de materiales cohesivos? Entonces, para mí, todas, porque si tú manejas un material que no tiene problemas de manejar, no tiene ningún sentido hacer una simulación de, salvo el caso que quieras ver dónde está el material presentando desgaste en el equipo, etcétera. ¿Ya? Ahora sí, hablando de la calibración, no hay un procedimiento, no hay un estándar, no hay un manual, no hay una norma para calibrar simulaciones de, ¿ya? Hay recomendaciones y pruebas prácticas de que del material que se va a manejar, ¿ya? Para que mediante esos ajustes de parámetros se puedan replicar en un software, ¿ya? Entonces, los ensayos, la calibración se puede hacer, bien sea por una combinación de ensayos que son normados, normas ACTM, por ejemplo, u otras pruebas del laboratorio que lo llamé ensayos caseros o a nivel micro, que cualquier persona puede hacer sin seguir una norma y sin seguir un protocolo o una explicación científica, algo práctico. Entonces, los ensayos normados son algo que se llaman las propiedades de fluidez. Y estos son tres. Uno, que es la resistencia cohesiva. Dos, la fricción de pared. Y tres, la compresibilidad. Hay otras pruebas de calibración, como el ángulo de reposo, ángulo de descarga, etcétera, etcétera. ¿Ya? En la siguiente lámina, la siguiente. Ya. Vamos a hablar ahora de los ensayos de laboratorio normados. Vemos acá la función de flujo, vemos dos ejemplos de un material a dos contenidos de humedad, vemos una clasificación que dice fluye libremente, fluye con facilidad, cohesivo, muy cohesivo, no fluye por gravedad. Esa es una clasificación que una persona en los años 60, Andrew Jenike, quien fue el que desarrolló esta norma o ese procedimiento para clasificar materiales, en en la que se tiene la resistencia de falla versus la presión de consolidación. Entonces, este ensayo, que se llama la función de flujo, ¿qué me va a reflejar? Me va a categorizar qué tan fácil o difícil es manejar este material en mi aplicación. Oye, ¿es muy cohesivo o no es muy cohesivo? Vemos una línea continua, otra línea segmentada en cada caso. ¿Y eso qué significa? Si manejo mi material de una forma continua, como en un chute de traspaso, como un silo que lo lleno y lo descargo al mismo tiempo y lo descargo continuamente, manejo el material de una forma continua. Pero si yo, por ejemplo, mi material se me atasca dentro de un chute de traspaso o tengo un silo y cierro su sistema de descarga, mi material se me va a acumular allí y va a quedar en reposo durante 24 horas. Si yo quiero reiniciar el flujo después de ese tiempo, las propiedades de mi material van a cambiar. Hay un acomodo de partículas, hay más puntos de contacto, etcétera. Entonces ya puede ser cohesivo, ya puede que no sea cohesivo, sino demasiado cohesivo. Y eso además depende de la presión de consolidación. Entonces, si tomamos un material cohesivo, difícil de manejar, lo vamos a apretar en la mano, me va a tomar una forma. ¿Qué tan fuerte yo aprieto este material? Es la presión de consolidación que siente el material. Esta función de flujo
Como ya lo dije, bueno, no solamente me dice qué tan bonito es qué tan bueno o fácil va a ser manejar el material, si es de buena fluidez o cohesivo, también me da unos parámetros de diseño, junto con otras dos propiedades que voy a mencionar. Así que si una empresa te dice, oye, yo hago ensayos de laboratorio de normado, la función de flujo, fricción de pared, densidad aparente, bueno, ellos si son capaces de hacer estos ensayos, te van a dar una base de diseño para en cuándo son las dimensiones críticas para manejar este material. En la siguiente, en la siguiente slide vemos cómo es el ensayo. Es una norma CTM. eh, Se consta de dos discos o dos partes donde se pone material, una muestra del material. Por la parte superior se aplica una fuerza y luego en la fuerza, en el plano horizontal, vamos a cortar el material. Entonces vamos cargando en la horizontal una fuerza de consolidación y luego en el otro eje vamos cortando el material. Y allí estamos midiendo cuál es la resistencia en ese plano de corte que se forma en el medio, cuál es la resistencia al corte que hay entre partículas, ¿ya? Entonces esto me va a medir qué es la cohesión que hay entre los materiales o la fricción entre partículas. No es la fricción entre una partícula, entre varias. De allí, además de tener la función de flujo, vamos a tener un gráfico que se llama la fricción interna. Y este es el ángulo de fricción interna, sí, que este dato nos sirve como input de entrada en todas las simulaciones de. Entonces, en la siguiente slide vemos un ejemplo de un software en el que tenemos ese dato de entrada. ¿Cuál es? Como vemos, dice interacción en el recuadro abajo, dice bulk material 1. Entonces, ese es mi material, el que estoy manejando en la simulación y me va a decir cuál es el coeficiente de fricción estático. Estamos hablando del material. Entonces, ese es un input que pongo. Entonces, como estoy tratando de representar matemáticamente el comportamiento físico de algo que no se conoce, porque si estuviese estudiado o fuera todo igual, no se harían este tipo de simulaciones. Entonces ahí ya vemos cómo este ensayo normado nos permite entrarle un input real del material a esta simulación. Después tenemos otro dentro de los ensayos de propiedad de fluidez, la fricción de pared. También en una norma ASTM y es igual, como ven, es el mismo nombre del anterior. Entonces, ahí como, Sebastián, dale un clic y ahí me va a aparecer. Entonces, es el mismo ensayo, solo que el disco de la parte inferior lo reemplazo por un material de pared. Sebastián lo mencionó en su caso y allí, si es un chute de traspaso, bueno, voy a poner acá el material de pared del recubrimiento de mi chute de traspaso y pongo una muestra de material dentro de mi disco, voy a aplicar una carga normal y ahora voy a realizar un corte. Este corte, ese plano de corte ya no es partícula a partícula como en el caso anterior, ahora es partícula material de pared. Y esto depende de muchos factores, depende de la terminación superficial del material, el coeficiente de fricción que tenga, depende de mi material, de mis partículas, etcétera. Y esto también a su vez, como vemos en esta gráfica, yo puedo cambiar ese material de pared por diferentes materiales. Sebastián, si vuelves una atrás, con este material yo puedo decir, oye, yo puedo en este ensayo, aquí tenemos un ejemplo con acero al carbono estructural, que es el que normalmente se usa en muchas aplicaciones, un acero inoxidable, tengo un TIOR 88, que es un plástico de ingeniería, y vemos que de todos, el que tiene un coeficiente más bajo es el del TIOR, el del plástico. Entonces, si es un material que yo puedo utilizar en mi aplicación, perfecto, pero hay otros, hay bimetálicos, hay otros tipos de plásticos. El mundo de los materiales es gigante, porque no solamente hay que ver el coeficiente de fricción, sino también la tasa de desgaste de ese material en la aplicación, sobre todo para chutes de traspaso. Y como vemos en la siguiente diapositiva, este dato que estamos calculando en un ambiente de laboratorio también es un dato de entrada en mi simulación. Me va a pedir, ya en este caso antes decía bulk material, ahora me dice material de pared y me pide un coeficiente de fricción, que yo también se lo puedo dar. No ir a una tabla a buscarlo, sino es un dato fresco, por decirlo así, real de mi aplicación, que lo puedo medir en un ambiente de laboratorio. En la siguiente vamos a hablar de otra propiedad muy importante que se llama la compresibilidad o la curva de compactación.
¿Y en ella qué estoy midiendo? Estoy midiendo la densidad aparente del material versus la presión de consolidación. Entonces, si imaginamos, también es una norma CTM, tenemos un recipiente, lo vemos al lado derecho, lo llenamos de material y empezamos a aplicar una carga normal y a medida que va variando el volumen, voy registrando cuál es esa densidad aparente, ¿ya? La densidad aparente no es una sola, recuerden, como ven acá, cuando no tengo carga, tengo un valor bajo, a medida que incremento las cargas, se me va compactando el material, se me va formando una, una curva asíntota, ¿ya? Se vuelve más o menos estable a altas cargas. Entonces, va a depender de mi aplicación, cuál es la presión de consolidación que hay allí, va a depender qué densidad aparente voy a utilizar, ¿ok? Pero acuérdense, porque mucha gente uno dice, ¿cuál es la densidad aparente del material? Bueno, depende. Oye, si es un silo de 5 metros, de 2 metros, un stockpile de 10 metros, de 40 metros, la densidad puede variar, ¿ok? Entonces tenemos estas tres que mencioné, que son las propiedades de fluidez. Y ahora voy a hablar de otras propiedades que son físicas, pero también son normadas. Y acá tenemos la densidad aparente, la densidad de las partículas sólidas, es lo que me pesa una sola partícula dentro de mi aplicación. Lo anterior es la densidad aparente, es lo que ocupa todo el material en un volumen determinado. Ahí se tiene en cuenta la porosidad del material, por eso cada vez que lo cargo, me varía la densidad aparente. Esta es una sola y se mide la de si tuviéramos una partícula una partícula grande, es lo que pesa esa partícula grande. Además de esto, la siguiente es diapositiva. Tenemos, empezamos a combinar las partículas que queremos representar, como mencionó Sebastián, podemos usar, hay software, depende del software que se use, te va a dar poliedros irregulares, uno le da el ratio de las dimensiones, o en otro software tienes que hacer unos clústeres de diferentes formas de partículas para asemejarse. En estos clústeres, si pones demasiadas partículas o para hacerlo demasiado perfecto, entre más partículas, se vuelve más pesado el software y te puede impactar en el tiempo de cómputo de la aplicación de la simulación DEM, ¿ok? Entonces, uno puede ser, como mostró Sebastián, no hay restricciones de imaginación para esto. Cuando uno utiliza la forma de las partículas, sabe la información de la densidad, densidad aparente y de la densidad de partículas, toma estos tres conjuntos y tiene que empezar a combinar esos parámetros para que calibrar mi simulación DEM. ¿Ok? Siempre vas a tener que variar uno del otro, pero el target siempre va a ser mantener tu densidad aparente del material para que puedas tener un buen cálculo de flujo, para que pueda haber una trayectoria de partícula también coherente, etcétera, etcétera. En la siguiente diapositiva, ya se nos combinó esta. En la siguiente vemos la distribución granulométrica. En esta distribución granulométrica es importante saber cuál es el tamaño máximo de partícula, también cuántos contenidos de finos. Es importante que acá uno empiece a tomar decisiones en la simulación. No se puede tener, o en muchos casos, no se puede tener una distribución granulométrica completa. ¿Por qué? Porque al tener, como mencionó Sebastián, las simulaciones DEM miden cada instante las interacciones de cada partícula con otras partículas, partícula a partícula o partícula entorno, partícula pared, etcétera. Todo el tiempo, si tengo 1 millón de partículas, él está haciendo instantáneamente más de 1 millón de cálculos que está teniendo esa partícula la interacción con las demás, ¿ok? No es que la mide en un momento, el otro no. Es instantáneo, es discreto. Entonces, no se puede grabar, no se puede representar en una simulación DEM toda la cantidad de partículas porque hoy en día se va a comer muchos recursos y muchos tiempos de cómputo. Así que ahí se toman decisiones y cuánto porcentaje de finos, cuánto de gruesos, pero es importante saber mi tamaño máximo para no pasarme de ese, porque ya no va a ser real. En la siguiente podemos ver cómo se hace una distribución granulométrica de un material grueso, una norma chilena, tenemos discernido de mallas, pero también si es muy fina se hace con medición, con difracción láser en medio seco húmedo. En la siguiente diapositiva
ya vamos a hablar de otras pruebas de laboratorio. No llamo ensayos porque no son normados. Depende mucho del operador, de la técnica que se utilice, pero es muy importante tener estos dos parámetros, que es el ángulo de reposo y el ángulo de vaciado. El ángulo de reposo es el que se forma cuando se forma una pila redundantemente y el de descarga cuando le hago una abertura y descargo el material. Ojo que este ángulo de descarga no es que mi material en un silo o una tolva se me va a descargar a ese ángulo, ¿no? Si tengo un silo de fondo plano, es este ángulo que se forma cuando se vacía, me deja un material acumulado o lo que ocurre en stockpiles. ¿Ok? ¿Y uno qué hace con estos dos ángulos? Como ya les mencioné, las propiedades de fluidez son datos duros que yo puedo ingresar de una vez al software, pero después empiezo a modificar y a darle valores a varios coeficientes de mi modelo de contacto matemático y con eso necesito empezar a representar un comportamiento. Y eso es lo que hago con el ángulo de reposo y vaciado. Entonces, en la siguiente slide se muestra cómo este ensayo que tengo me puede representar y lo tengo que llevar a representar en la simulación DEM. No en mi simulación, pero yo tengo que hacer estos ensayos con todos los parámetros que yo traje a la simulación DEM para lograr que mi material tenga ese comportamiento de ese ángulo que me di en el laboratorio, de un comportamiento real en un laboratorio o en un ensayo casero que yo haga, lo tengo que llevar para ver si todo ese conjunto de parámetros que yo seleccioné me da lo que se está comportando en el material. En la siguiente diapositiva vemos también, es algo típico que también se hace, se toma un material, un poco de material, se pone un material de pared, mi producto lo empiezo a elevar en un ambiente laboratorio y empieza a lidiar a cierto ángulo. Ese material de pared, obviamente, debe ser el que estoy utilizando en la aplicación. Entonces, tomo los valores que ya puse como input dentro de mi software y represento eso que hice en un laboratorio, en una prueba, y lo pongo en el software para que me dé, para que yo tenga ese valor. Si estos valores, el ángulo de reposo, que se va, esta inclinación no se me cumple o no lo veo, entonces tengo que empezar a ajustar parámetros para llegar a representar eso que hago en la realidad. El siguiente es otro ejemplo que se llama el ángulo de cama de piedra y se hace con un flujo de material que choca como en un escalón y representa este ángulo de cama de piedra que se forma normalmente en las aplicaciones de chute de traspaso con camas de piedra o dirty box o rock box en inglés. ¿Ok? Esto es como lo más tradicional, típico que se hace. Hay otras cosas otros ensayos que se hacen, depende de la experiencia de las personas. Y ya para concluir, para que tengamos un tiempo de respuestas de las personas que nos acompañan hoy en día, son las siguientes conclusiones. Hoy en día, las simulaciones DEM es la mejor herramienta que existe para representar o predecir procesos de manejo de sólidos a granel. Es lo mejor. Y yo los invito a que en sus proyectos se use esta herramienta, ¿ya? Para que así las empresas que desarrollan estos software evolucionen y vayan integrando más cosas, los investigadores en las universidades desarrollen más modelos. En varias partes del mundo se reúne gente a desarrollar ecuaciones que son las que finalmente terminamos utilizando en estas simulaciones con los modelos de contacto. Entonces, entre más se use, más se fuerza a nuestro entorno, a la sociedad, al desarrollo industrial, en que se complemente esta herramienta. ¿Ya? No le recomendamos utilizar como una herramienta de diseño. Oye, por acá pasó este ángulo, esta partícula por acá, etcétera. Es una visualización de un posible comportamiento, ¿ya? Los clientes finales no saben cómo es esto de lo que estamos hablando hoy en día, entonces se convierte en una simulación de colores bonitos, de partículas con colores bonitos que fluyen y me van a mostrar algo, pero en realidad no se comprende qué es lo que se está transmitiendo, ¿ya? Además de que se están utilizando hoy en día para muchos proyectos, lo cual me alegra, porque así tiene más robustez el desarrollo de proyectos,
es muy bueno, pero sin embargo hoy en día se ha vuelto en un commodity y se asigna, nos otorgan en los proyectos simplemente por un precio y no se valora la experiencia de las personas, que las personas puedan interpretar datos de laboratorio, que las personas van y utilizan datos de libro, etcétera, etcétera. Así que recuerden que los materiales cuentan su propia historia y todos son diferentes en diferentes aplicaciones. La siguiente slide, termino con las últimas dos conclusiones, ¿ya? Si un usuario de software no le solicita una muestra de material para hacer ensayos, para hacer pruebas, para tenerlo en la mano, para verlo, y tampoco videos, en caso de que se pueda, de esta aplicación real, ya, ahí se le recomiendo que vayan directamente a expertos, porque como les digo, esto es algo matemático que trata de representar algo de la vida real que no se conoce. No es como un líquido que tratemos de buscar, no sé, el número de Reynolds, la zona que no haya turbulencia. No, eso ya está estudiado, eso existe, está comprobado. Los sólidos a granel, las propiedades de fluidez, los ensayos de laboratorio que les mencioné hoy en día, mm, es una forma, un modelo, un procedimiento para hacer de una manera más acertada cómo caracterizar un material. Entonces, les verifico primero, conocer la empresa, cuál es su experiencia, cómo interpretan los datos, etcétera. Y acá los dejo para que tengamos un par de minutos, 12 minutos de consultas, preguntas que puedan tener para Sebastián o para mí, para cualquiera de los dos. Y bueno, muchas gracias por su tiempo en esta noche para acompañarnos acá. Y Tenemos aquí una... veo justo una pregunta, no sé si la pueden visualizar o la leo. Léela Sí, mejor porque... Ok, Sí. perfecto. Dice, realizo simulación en Orepas de transferencia de 400 metros de altura y sus experiencias realizó y en alguna de sus experiencias realizó levantamiento topográfico en el interior de Chute. Lo que usualmente, bueno, no sigo muy bien la consulta, pero entiendo que tiene que ver un poco con, además de levantar el comportamiento del mineral a través de ensayos, la consulta tiende un poco a la geometría del equipo. Típicamente, cuando uno realiza alguna modificación en un chute y utiliza la herramienta de simulación por elementos discretos como herramienta de apoyo a la modificación del diseño, lo que se hace bastante es levantamiento láser, ¿ya? Uno puede levantar la geometría y las modificaciones que se han hecho en los chutes durante la operación a través de herramientas láser, y eso básicamente va a ser un input para el software en temas de geometría del chute, ¿ya? No sé si la persona que está pudiese un poco quizá complementar su pregunta, pero eso es lo que sigue un poco de... Se ocupan herramientas topográficas y levantamiento láser, efectivamente. claro. Ahí lo que habla también un poco José se refiere a aplicaciones como chutes en subterráneos, orpas o piques de traspaso que tienen gran altura en la mina subterránea. Es un tema complejo, no es fácil de hacer porque hay las interacciones con las paredes, por llamarlo así, que es el mismo material. Hay un tema con su refuerzo que se pone, que empieza a desprenderse, etcétera, etcétera. Ahí es muy importante jugar con la geometría de descarga, porque en el interior no hay mucho que uno pueda hacer. Si uno pone un deflector o algo, son 400 metros de altura. Mm. Entonces, ahí vienen problemas. Ahí hay más bien como cuestiones operacionales y uno tiene que asegurarse de la abertura de descarga no vaya a tener problemas. No puede uno controlar el desprendimiento o erosión de las paredes en esos casos. Y en ese sentido también, Oscar, la simulación tiene sus limitaciones, porque es como que quisiésemos, por ejemplo, simular un dump pocket de un chancador, por ejemplo, es complejo por la cantidad de partículas que podrían intervenir y en ese sentido también, un poco lo que interpreto la consulta, si tenemos un sistema de mucha envergadura también, eso es una limitación para el software, en la limitación en el tiempo de cómputo. ¿Ya? Por la cantidad de partículas que habrían y por las distancias, o sea.
Claro. Ahí Luis Ramírez nos hace otra consulta de hacer una mezcla de concreto a través de un pique de 180 metros de caída. El golpe contra el piso de la roca altera la resistencia del concreto simple. Tienes que tenerlo en cuenta con las primeras partículas, cuál es la fuerza de impacto con la que va a caer. Hoy por hoy los software te dan esa posibilidad. Tú puedes poner claramente los datos del material de pared. Hay una librería, pero tú también puedes incluir la resistencia, dureza, etcétera, varios parámetros dentro de la descripción del material. Y ahí podrías ver cuál es la fuerza de impacto que tiene la roca en tu pique de traspaso en la base. ¿Cierto? Porque eso normalmente no se hacen con una descarga con un ángulo que se va reduciendo la abertura, sino se hace de fondo plano y se utiliza, dependiendo del material, se puede utilizar una correa, pero normalmente se utiliza un apron feeder allí. Mm. Pero esta clase de software en esta simulación sí te puede dar información de la energía de impacto que vas a tener y en dónde también. Sí, y ahí también es importante mencionar, Oscar, que, y para los que nos acompañan, que la información o output del software DEM puede ser acoplada también con ese otro tipo de software de simulación de elementos finitos, por ejemplo, para poder realizar los cálculos estructurales. Ahí también puede haber un acople directo de extracción de la data que arroja DEM como input directo a ese tipo de software. Sí, muy importante lo que dice Sebastián. El demo hoy por hoy es muy importante y es muy poderoso porque eh, uno puede acoplarlo con otro software, como también puede ver no solamente con FEM, el resultado del DEM que te da fuerzas, te da trayectorias. Tú lo puedes usar para el FEM, los elementos finitos, para ver resistencia de un tornillo, de una losa, etcétera. Y también para casos, en un chute de traspaso, por ejemplo, uno ve la trayectoria del material y con esta trayectoria del material uno puede saber cómo va a ser el flujo acoplando el DEM con el CFD, cómo es el flujo de las partículas o cómo son los vórtices por dónde sale, para dónde las corrientes de aires, cómo son. Y puede complementar esto y ver dónde la polución, cuáles son los puntos en que se va a hacer una mejor captación del polvo. Yerko tiene una consulta. Sí, Oscar, gracias por la presentación. También, Sebastián, está muy interesante. Solo me surge una duda respecto a que cuando hacemos el diseño, si hacemos una conciliación con la aplicación o con la operación real de los chutes, ¿qué tan cercano anda o si esto es un proceso dinámico que cada vez se va ajustando? A ver, voy a dar mi approach desde el área más industrial, quizá ahí Oscar después puede complementar también desde el tema de investigativo, pero eh, el approach aquí parte desde el hecho cuando comenzamos un diseño en un proyecto Greenfield o Brownfield. Esa es la primera gran diferencia y cuál es la información que podemos obtener valiosa para poder calibrar y por tanto realizar simulaciones que representen la realidad y que nos ayuden de buena manera a realizar los diseños. Cuando hago proyectos Greenfield, muchas veces no tengo el material y por tanto no puedo realizar estos ensayos que detalló Oscar. Lo que sí tengo en los proyectos Greenfield son propiedades variables que son definidas en base a benchmark muchas veces por el área de procesos, ¿ya? Obviamente en esos casos uno utiliza esa información para calibrar su simulación. Otros casos, cuando tengo proyectos Brownfield y efectivamente puedo obtener muestras de mineral, está la planta corriendo, puedo hacer levantamientos láser de la aplicación que voy a modificar, etcétera. Ahí tengo información bastante más valiosa, ¿ya? Dicho eso, al menos mi experiencia es que obviamente uno cuando va a realizar una simulación por elementos discretos en la segunda alternativa, en proyectos Brownfield, y tiene información de terreno, etcétera, con mayor certeza las simulaciones DEM van a representar de mejor manera la realidad que en un proyecto Greenfield, ¿ya?
En mi caso particular, en proyectos pasados, me ha tocado simular chutes de arnero, molinos SAC, proyectos Perú, Las Bambas, Antapacay, donde utilizamos información de benchmark, que es la mejor que teníamos disponible, y efectivamente obtuvimos diseños que al momento de la puesta en marcha se tuvieron que realizar algunos ajustes. Ya eso no es poco común, ¿ya? Si un poco responde tu pregunta. Ahora no sé, Oscar, ¿tú quieres complementar un poco eso? No, sí, o sea, respondiste todo. En cuanto como al porcentaje, eficiencia, exactitud, yo escuchaba en conferencia a la gente decir, oye, ¿cuál es el grado de exactitud, del grado de error de la simulación? Y la gente dice, no, un 3%, un 5%. No sé cómo miden lo desconocido, la verdad, pero eh, lo cierto es que cualquier cosa que se haga con una muestra de material, así sea mirarla, jugar en el escritorio, tirarla, bajarla, no sé, cualquier cosa con el material es mejor que hacer nada, ¿ya? Como dice Sebastián, a veces hay que arreglárselas para hacer, pero siempre es importante pedir una muestra de material. También hay testigos de las exploraciones que sacan para ver la calidad del material. Eso también se puede usar. Y Es solo ahí mejor hacer esto que nada. sí, como Sí. complemento un poco de experiencia de terreno. En un proyecto reciente, uno de los proyectos más grandes de Greenfield, de mineral de cobre aquí en Chile, ¿ya? Que terminó hace poco, estábamos en puesta en marcha del chip loader, el equipo que embarca concentrado de cobre básicamente al buque, ¿ya? Y un poco respondiendo a lo que mismo consulta Yerko, las primeras 2 horas todo el sistema de transporte mineral desde el stockpile de concentrado cobre hasta la bodega del buque funcionaba de buena manera y de repente, súbitamente, el equipo se bloqueó y se bloqueó de una manera considerable, donde se gastó mucho tiempo, bueno, y todas las consecuencias habidas cuando se detiene una operación. ¿Cuál es la respuesta de eso? Bueno, Oscar podrá dar mayores luces, pero puede ser un cambio de cohesividad porque justo esa zona del stockpile tenía un nivel, no sé, de arcilla distinto. Eh, entonces, pasan muchas cosas durante la operación y quien muchas veces interpreta estos cambios es el material, es el mineral, es este material granular que se comporta de maneras tan diversas como pueden variar durante el día también, o como lo explicó Oscar, de repente el material quedó bajo una presión de consolidación y se formó un arco cohesivo, por ejemplo. Entonces, eso un poco te demuestra que esta ciencia es muy variable, es muy dinámica, ¿ya? Y eso lo hace, no sé si la expresión es más compleja, pero lo hace distinta cuando uno trabaja con fluidos, cuando uno trabaja con sólidos, porque son comportamientos que están hiperestudiados y documentados, ¿ya? Mm. No, no tengo nada más que aportar y bueno, y si empezamos a hablar un poco más de stockpile, un poco más extenso, pero recalcar lo que dice Sebastián, los materiales son diferentes y cuentan su propia historia. Si no, la misma solución que se hace en la minera, por ejemplo, escondida, se puede utilizar en el mismo diseño, el mismo ángulo, etcétera, en Centinela, en Chucky, etcétera. Entonces, eso no existe porque el material cuenta su propia historia, todos son diferentes y las plantas son diferentes, la mineralogía, el material es diferente, etcétera. Hay una consulta de Germán Luza. Hola, don Germán. Sí, hay mucho desconocimiento del impacto del diseño de los traspasos. Los traspasos acá es una de las aplicaciones más grandes de las simulaciones DEM porque hay una restricción de las interacciones de partículas. Entonces, como en los chutes de traspaso entra el material y sale en la correa, no tenemos tiempos de resistencia grandes, a no ser de que tenga una cama de piedra. Entonces, puedo tener varios segundos de interacción, de simulación, ¿ya? Caso contrario a un silo, una tolva, etcétera, donde hay material almacenado y mis tiempos de cómputo son muchos. Hay magazines de manejo de sólidos, varios, podemos ponerlo en el chat o enviarlos por correo, pero no son específicamente a esto. Lo más recomendable
seguir la revista, los magazines, pero obviamente hay que pagar en muchos de ellos, científicos, donde hablen de simulaciones DEM. Y bueno, estas empresas o estos portales, páginas de manejo de sólidos, dan mucha información buena, pero pues también mucha información errónea por un tema comercial de que muchas empresas pueden poner algo solo por pagar un artículo en este magazine. Mm. Pero sí hay información muy valiosa. Podemos dejarlo después con Sebastián. No tengo el nombre en este momento, pero si nos consultan, ahí podemos ver. Hay una consulta Sí. de Pedro que dice, bueno, no sé si vas a decir algo, Sebastián. No, no, continuamos con con las consultas. Así que Bueno, no ir lo entiendo. a conferencias de manejo de sólidos acá en Chile, en Perú, en Sudamérica, bueno, Argentina, son los principales lugares donde se hace, pero también en Europa hay mucho de manejo de sólidos, en Norteamérica también. En cuanto a los formatos, más que por el software, va por el tipo de archivo, STL, DWG, depende del software y que también que a veces dice, no, se soporta STL, pero hay un problema en el archivo, en como la integración o cómo se realizó el modelo 3D que puede llevar a problemas, pero normalmente son archivos normales, todos tienen muchas compatibilidad de modelos 3D. Sí. No, quería un poco complementar lo que estás diciendo, Oscar, para los que nos acompañan, y un poco el background y el know-how que existe también aquí en Sudamérica, en ese sentido, eh, Chile, Perú, y parte también de Argentina, donde tenemos grandes aplicaciones mineras. Hay bastante know-how, hay mucho profesional, ya, y un poco lo comparto con la audiencia, con todos, que hace un tiempo se hizo un esfuerzo y estamos reuniendo, somos un grupo importante de profesionales que formamos parte de una agrupación de profesionales y de ingenieros en manejo materiales. Hay gente muy capacitada, entre ellos está Oscar, hay varios colegas bastante experimentados, así que creo que es ahí donde uno, cuando tiene un negocio, tiene un proyecto y tiene dudas, lo mejor es, y en este área en particular, consultar. O sea, Mm. recurrir a grupos, como decía Oscar, a nivel internacional también existen grupos, existe TUNRA, existe BME en Australia, pero nunca quedarse con datos o copiar algo en manejo material. Copiar no resulta acá. Hay que desarrollar algo, hay que estudiar, hay que tener opinión experta, hay muchas herramientas. Así que aprovecho pasar un poco el dato, que en ese sentido hicimos un esfuerzo hace un tiempo y tratamos ahí de comenzar a desarrollar cosas en ese grupo de profesionales, ¿ya? Como asociación. Sí, eso también, bueno, lo que dice Sebastián complementa la pregunta, la respuesta a la pregunta de Germán Luza. Nace esa necesidad que hay mucha experiencia en Chile, tanto por el lado teórico, académico, de manejo de materiales, tenemos muy buenos profesionales, pero también muchísima experiencia en terreno, en campo, que no se hablan, no conversan, y también queda por un lado afuera las universidades, que es muy importante estos tres factores, estos tres entes para aumentar, mejorar la producción del país, el manejo de sólidos a granel. Y eso, esta asociación de la que habla Sebastián y que hacemos parte, y vamos, cualquier persona que quiera tener información, próximamente también va a ser abierta a todo el mundo, nace esa necesidad. Tenemos otra pregunta de Pedro. Sensores físicos o virtuales que trabajan por procesamiento de imágenes que permitan obtener información de la caracterización del material sin pasar por el laboratorio. Ya. Bueno, ahí hay dos cosas, Pedro, y lo va a contestar primero y Sebastián me complementa. Caracterización, se le puede decir a muchas cosas en general. Entonces, porque para Sebastián una cosa, para mí otra, para ti, Pedro, otra. Bueno, entonces caracterización, hay propiedades físicas y hay propiedades de fluidez. No todo el mundo te da una caracterización de propiedades de fluidez, solo laboratorios expertos. Eh,
Si existe un sensor para determinarlo, no. Lamentablemente hoy no. Es algo empírico. La ciencia de manejo de sólidos a granel viene de la mecánica de suelos de la ingeniería civil en Chile, ingeniería civil. Viene la mecánica de suelos para que en este caso los suelos se les ve la resistencia para que las fundaciones no fallen con las fundaciones para poder diseñar las fundaciones. Y en el caso de sólidos a granel se ve la resistencia del material para que pueda fluir por gravedad. ¿Ya? Entonces es un tema de laboratorio, como te digo, no es aconsejable utilizar una caracterización con ensayos con valores de libro, ¿ok? Lo único que yo conozco por imagen, obviamente, son formas de partícula que hay una información importante, eh, cómo son las formas, si tiene muchas aristas o no, si se desgasta o no, etcétera. Y lo otro es mide granulometría. En correas, por ejemplo, se ponen cámaras que van mirando el material que va por encima, se calibra o se asume una porción fina que es la que va abajo de las partículas finas que no se ven. Eso se le pone como un input al software o como maneje el análisis de datos y va viendo todas las partículas por encima y él estima un F80 o un tamaño de partícula bajo el 80%. Eso te da un tamaño de partícula, pero hasta el momento no conozco ni un sensor físico que te diga, oye, tu material es cohesivo, puedes tener para manejarlo, que es lo que te dan el resultado de los ensayos de propiedades de fluidez, los tres que mencioné, te dicen, oye, para manejar tu material necesitas una tolva, una abertura de descarga de estas dimensiones, necesitas una inclinación de pared con este material, con este producto, este contenido de humedad, con de esta inclinación tal valor. No conozco que exista algo como tal hoy en día. Claro. Ahí un poco complementando básicamente los sensores que existen para medir online o en tiempo real eh, se enfocan en la partícula y lo que nosotros nos dedicamos es a muchas veces medir o en gran parte medir el comportamiento del sistema granular y por tanto en ese sentido no existen detectores. Un poco lo que hace mención el colega o la consulta, hay otra área que es el bulk ore sorting o el ore sorting. Es ahí sí donde tenemos detectores y que muchas veces se instalan en las palas, en las correas transportadoras, pero para caracterizar el mineral de manera de poder alimentar o tomar decisiones en el proceso. ¿Ya? No así en el manejo del mineral propiamente tal, sino en el proceso aguas abajo, ¿ya? Y Sí, eso es un área que también está en desarrollo, que se llama ore sorting. sí, hablan mucho, eso que menciona Sebastián, habla un poco de la mineralogía, componentes del mineral, de la ley, etcétera. Eso hoy en día está en alto desarrollo. Lo otro que hay son cámaras de inteligencia artificial que te pueden identificar eh, cuerpos extraños, ¿ya? Pero no conozco uno que te diga una caracterización sin pasar por laboratorio. Eso no existe y no lo he visto y todavía creo que no hay las herramientas o la información, publicaciones como para llegar a ese punto aún. Mm. No sé si resolvimos todas las inquietudes de Luis, de José Arias, de Germán, de Pedro. Y bueno, cualquier otra persona que tenga alguna pregunta. Bueno, creo que no hay nadie más. Muchas gracias a todo el mundo. Nos pueden contactar en cualquier momento a través de SME. De nuevo, muchas gracias SME por darnos el espacio y tener esta conversación. Sí, bueno, me sumo al agradecimiento. Por favor, nos gusta mucho conversar sobre este tema. Uno de ellos es las simulaciones, pero también hay muchos.